doctor Alberto Cobian Mena, presidente de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, y tengo la satisfacción de presentar a los colegas que me van a acompañar en esta mesa redonda, que va a tratar justamente sobre el papel de la psicología de la salud cubana frente a la COVID-19. Esta mesa está conformada por distinguidos profesores e investigadores, todos miembros de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y del Grupo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud Pública. Se nos dará la ausencia de nuestro querido profesor Grau, que está convaleciente, para quien pedimos siempre mejoría absoluta en todos los órdenes, y la solidaridad nos hace que tanto la doctora María del Carmen Yantá, vicepresidenta de nuestra sociedad y jefa de servicio de psico-oncología del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, las profesoras Olga Esther Infante Pedreira, jefa de la Cátedra de Psicología de la Facultad Fajardo de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y además presidenta de ALAPSA, la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, y la profesora Teresa Isabel Lozano Pérez, secretaria de la Junta de Gobierno de nuestra sociedad, profesora auxiliar, todas ellas especialistas en psicología de la salud e investigadoras. Y además la profesora Teresa es la consejera titular de Cuba ante la Unión Latinoamericana de Psicología de la Salud. Tenemos el honor de que todos los participantes somos miembros de la CIP y tenemos un compromiso importante con esta institución, con esta organización de tanta historia, para coadyuvar a su mejoramiento. Agradecemos la oportunidad que nos brinda este congreso virtual para dar a conocer al mismo tiempo lo que ha venido haciendo la psicología de la salud en Cuba en tiempos de COVID. El enfrentamiento ha sido duro, las tareas han sido grandes, los retos bien definidos, pero enormes, y la respuesta ha sido una respuesta que es la única respuesta que se puede dar para elevar el bienestar de la población cubana, ayudar a la toma de decisiones a nuestras autoridades salubristas, gubernamentales, políticas, exponer de una manera clara cómo todos nosotros hemos trabajado mancomunadamente, no solamente como Sociedad Cubana de Psicología de la Salud hemos tenido relaciones de trabajo con la Sociedad Cubana de Psicología, con la Sociedad Cubana de Psiquiatría, con la Academia de Ciencias de Cuba, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, para enfocar de una manera integral, de una manera interdisciplinar, los esfuerzos que nuestro país ha tenido que hacer en tiempos de pandemia, donde la solidaridad entre especialistas de diferentes especializaciones saludistas, la integración, el respeto, la mancomunidad en el funcionamiento, en el trabajo, han sido claves esenciales para un éxito. Muertes ha habido como ha habido en todo el mundo, pero una respuesta digna como ha habido también en todo el mundo. Y desde lo internacional, participar de una manera activa en los grupos de trabajo que bajo el liderazgo de la Asociación Americana de Psicología, la APA, y con la anuencia también de CAMPA, de la Alianza Caribeña de Asociaciones de Psicología y también de la CIP, nosotros podamos establecer de una manera adecuada y amplia mecanismos de cooperación, mecanismos de entendimiento, mecanismos para compartir experiencias y compartir intereses. Y es justamente lo que nuestras ponentes van a expresar. Cedo la palabra a la doctora
Teresa Isabel Lozano Pérez, que nos va a hablar de grupos de trabajo y de estrategias específicas que hemos tenido nosotros para enfocar y trabajar en esta dirección. Muchas gracias. Buenas tardes, mis saludos desde Cuba para todos los colegas que están presenciando nuestra mesa redonda. Voy a comenzar a hablarles de algunas de las acciones que se han realizado en Cuba desde marzo del presente año, cuando se empezaron a diagnosticar las primeras personas con COVID-19. Una experiencia que para nosotros resultó novedosa, puesto que con anterioridad no habíamos incursionado en la orientación psicológica a distancia. Y dada la situación que teníamos en el trabajo, pues tuvimos que empezar a hacer formas novedosas de ayudar a nuestra población por esta vía. La orientación a distancia la comenzamos a hacer en dos modalidades fundamentalmente. La primera de ellas por la telefonía fija y la segunda a través de la plataforma WhatsApp con diversos psicogrupos que fuimos creando. En ambos casos se hizo esta orientación dirigida a la población general y, por otra parte, en las propias instituciones de salud dirigidas a los pacientes, a sus cuidadores y también a los propios trabajadores de la salud, no solamente los médicos y otros profesionales, sino también a todo el personal de servicio que se tenía que mantener, brindando apoyo a los pacientes en esta contienda. Referido a los psicogrupos, decirles que se comenzaron a hacer diferentes grupos dirigidos a la población más vulnerable. En este caso, se hicieron grupos dirigidos a familias de niños y adolescentes, adultos mayores, a jóvenes que en espera de su ingreso a la educación superior y teniendo que detener su proyección al futuro por el paro en las instituciones escolares, pues estaban un poco ansiosos y con muchas expectativas de qué cosa iba a suceder, cómo se le iba a dar continuidad al curso, cómo se iban a hacer las pruebas de ingreso, que es la forma en que en Cuba se accede a la educación superior. También, por supuesto, a otros grupos poblacionales con particularidades muy específicas, dentro de ellos los adultos mayores y también los propios trabajadores de la salud, que en medio de esta labor estaban enfrentando, como nadie, la epidemia y todos los riesgos que están alrededor de la misma. En el caso de los psicogrupos, desde el inicio comenzamos a hacer un trabajo de orientación psicológica, pero también de un trabajo científico en el sentido de organizar y de estructurar estos psicogrupos con una metodología de trabajo que nos permitiera brindar una cobertura realmente científica y también poder valorar el resultado del propio trabajo que estábamos realizando. Esa metodología lo hicieron un grupo de compañeros, o lo hicimos un grupo de compañeros, y sus resultados están publicados. Asimismo, fuimos identificando otras poblaciones que en un momento determinado pues fuimos incorporando a los psicogrupos, como por ejemplo, puedo decirles que uno de los psicogrupos que se abrió estaba dirigido a prestar ayuda psicológica a los familiares y a los amigos de personas que habían sido diagnosticadas con COVID y que por supuesto estaban llenos de temores, llenos de ansiedades, de expectativas, porque podían haber sido contactos de los enfermos y por lo tanto estar contagiados, y podían además estar esperando una noticia que pudiera ser
negativa en el sentido de complicaciones que aparecían en su familiar o amigo, o incluso la propia muerte en algunos casos. De manera que empezaron a demandar atención y vimos entonces la necesidad de abrir un grupo que estuviera dirigido a esta población. Asimismo sucedió con otras poblaciones como personas enfermas con VIH, que también por las características del confinamiento y de todo lo que está relacionado también con esta enfermedad, pues necesitaban una ayuda psicológica especializada. Y en la actuación de la psicología, de todas las psicólogas y los psicólogos que hemos formado parte de estos psicogrupos, pues íbamos incluyendo todas aquellas demandas que la población nos iba dando, y así fueron desarrollándose los psicogrupos. Una de las temáticas importantes que fueron surgiendo en los psicogrupos está relacionada con las necesidades de hacer cambios en la vida cotidiana de las personas, que llevan a la pérdida de una serie de contactos sociales, de hábitos y costumbres, de manera que también las personas empiezan a reaccionar y a tener una sensación de duelo por esa vida perdida, y era necesario orientarlos en este sentido, así como en el sentido de poder reestructurar nuevamente la vida en función de hacer nuevas acciones que les permitiera a la familia ocupar su tiempo, dirigir la educación de los niños. Esta situación, o a partir de esta situación, fue surgiendo una nueva modalidad de brindar orientación psicológica que consiste en prestar atención individualizada a aquellas personas que por el privado de los diferentes coordinadores de los psicogrupos solicitaban ser atendidos de manera individual, porque no querían compartir con el grupo sus preocupaciones o necesitaban un espacio de mayor privacidad. Todo este trabajo constituyó también objeto de análisis en diferentes momentos por todos los coordinadores de los diferentes psicogrupos para evaluar hacia dónde se estaban moviendo las demandas de la población, cuáles eran las principales problemáticas que estaban surgiendo, y así encontramos que la población cubana tenía un conjunto de preocupaciones que eran compartidas en todos los psicogrupos independientemente de las características de los mismos, es decir, del grupo etario, del género, de algunas de las particularidades que tenían estos psicogrupos. Entre esas principales problemáticas o preocupaciones estaba, por supuesto, el miedo que tiene aparejado las propias características de esta enfermedad desconocida, de la cual pues fundamentalmente al inicio generaba una gran incertidumbre de qué era lo que iba a pasar con respecto a cómo evitarla, a las fuentes de contagio, al cumplimiento de todas las medidas de protección, que en nuestro caso no faltó la información ni la divulgación desde las propias instituciones del Ministerio de Salud Pública, desde el propio Estado, desde todos los medios de comunicación, cuidando siempre, por supuesto, de no generar una sobreinformación que pudiera ocasionar entonces más temor que propiciar ayuda. Aunque, como todos conocemos, las redes sociales que han trabajado tanto este tema y al que la mayor parte de las personas acceden constantemente, pues pueden ser una fuente de información que en algunos casos saturen a las personas que no saben manejar esto. De manera que también ahí pues era necesario trabajar en los psicogrupos el tema de la sobreinformación, el tema de cuáles son las fuentes de información adecuadas para que las personas puedan acceder
a una información bien dirigida y protegerlos también de otros fenómenos psicológicos que se puedan dar por este motivo. Después de esta interesante intervención de la profesora doctora Teresa Isabel Lozano Pérez, que ha evidenciado cómo nos hemos integrado en función de diagnóstico de necesidades con otras instituciones y hemos formado grupos de trabajo y que han estado presentes como grupos de WhatsApp, que han estado presentes en las redes sociales y que han servido para orientar, para manejar situaciones que se evidencian y que se dan de una manera inmediata y que se dieron y que se siguen dando de maneras inmediatas. Bien interesante es lo que nos ha planteado la doctora Teresa Lozano. Y también evidencia esta participación de la doctora Lozano con su profundidad, abarcando diferentes aspectos, diferentes aristas de cómo se ha respondido ante esta emergencia, ante esta situación inusual, como un aprendizaje que queda, porque hemos tenido realmente aprendizajes importantes, porque los retos que nos ha planteado la pandemia en el accionar psicológico para con la población, para con todos los sectores poblacionales y etarios, como ya había planteado anteriormente, implica también aprendizajes. Sin embargo, el hecho de cómo esto ha ocurrido y cómo se ha comportado el enfrentamiento psicológico en tiempos de pandemia a las enfermedades crónicas y lo que esto implica para los grupos de mayor riesgo, que son los grupos de mayor edad, donde hay una comorbilidad importante y donde aparecen toda una serie de entidades nosológicas que pueden complicar los procesos, cómo es el autocuidado, cuál es la actitud ante la enfermedad, cuáles son las actitudes protectoras y los elementos protectores o no protectores de la salud. Pienso que nadie mejor que ella para abordarlo. Y entonces estamos dando la palabra a la doctora María del Carmen Yantá Abreu, profesora titular e investigadora titular, jefa del servicio de psicología del Hospital Oncológico de La Habana, que es conocido también como el Instituto Nacional de Oncología y Radiología, para abordarnos estas temáticas con la profundidad y la sapiencia acostumbrada. Saludos cordiales para todos los participantes en este evento y en esta mesa redonda. Yo abordaré el tema de las enfermedades crónicas en tiempos de la COVID. La relación entre enfermedad crónica y la COVID realmente se manifiesta con una relación para nada perfecta. Realmente ha venido a constituir todo un reto, todo un desafío, no solo para los pacientes, sino también para los cuidadores, para los profesionales de la salud y también para el sistema de salud en los diferentes países. En relación con los pacientes, realmente estos pacientes son grupos vulnerables donde la percepción de riesgo incluso que ellos puedan tener pueden estar exacerbadas y con ello motivar la aparición de diferentes estados emocionales que generalmente son negativos, muy asociados a la incertidumbre, a la impredictibilidad, a lo novedoso de la situación en relación con su propia dolencia y su propio padecimiento. Por lo tanto, se hace muy necesario identificar aquellos pacientes que están conviviendo con una enfermedad crónica en tiempos de la COVID, pero también aquellos pacientes que son de un nuevo diagnóstico, o sea, aquellos pacientes que llegan por primera vez a las instituciones de salud en busca de ayuda médica y que en ocasiones incluso requieren un proceso de hospitalización. También es importante valorar la etapa en la cual se encuentra el paciente y con ello los tipos de tratamiento que los pacientes están recibiendo. También se hace necesario identificar las etapas evolutivas, el momento en que aparece esta enfermedad y el impacto que pueda tener para todo su sistema de relaciones interpersonales. Por ejemplo, en el modelo cáncer, nosotros hemos establecido un sistema de intervención para pacientes que llegan por primera vez a la institución,
pacientes que están en ese momento, como lo habíamos dicho, de hospitalización, evitando la indefensión aprendida y la reactancia, así como para pacientes que están bajo tratamiento activo, ya sea curativo o con fines paliativos. Los pacientes tributarios también de cuidados paliativos y pacientes terminal recibieron también una atención especializada. No solo estos pacientes, sino también sus cuidadores y de hecho los profesionales que los atienden, como vamos a ver a continuación. En el sentido de los pacientes, estructuramos sistemas de influencia para la modificación de estilos de vida. O sea, la modificación de estilo de vida constituye un eje central en el ajuste a la enfermedad en diferentes contextos, más aún en el tiempo de la COVID, que también le pone su impronta y exige modificaciones de hábito, exige el distanciamiento, incluso el físico, cuando en muchas ocasiones se ha hablado del distanciamiento emocional. Por lo tanto, ha conllevado que las personas han tenido que reaprender a relacionarse y a expresar sus vínculos de afecto. En las instituciones de salud se han tomado medidas justo para que los pacientes no se sientan vulnerables y para poder apoyarlos, minimizando sus experiencias y las inseguridades que puede generar incluso el propio contacto físico. En este sentido, también se trabajó el tema de las necesidades y las preocupaciones. Tenemos la vivencia de que aun cuando nuestro Estado garantiza toda la atención médica integral a nuestros pacientes, podrían existir vivencias de cómo van a continuar los tratamientos, cómo llegar incluso a las áreas de hospitalización y de atención médica, y se estructuró todo un programa que permitió el flujo continuo y la relación entre los diferentes niveles de atención, los niveles primarios, secundarios y terciarios, para poder dar continuidad a estos pacientes, sobre todo si era posible en su área de atención por el médico de la familia y el equipo básico de trabajo. Otro tema que trabajamos con mucho énfasis fue el tema de la adherencia terapéutica. O sea, no solo era adherirse a las normas y a los requerimientos de los tratamientos para su padecimiento, sino adherirse a las nuevas formas de conducta que llevaban implícito la necesidad de una autorregulación consciente, volitiva y responsable para instrumentar nuevas formas de hábitos que permitieran el control no solo de la enfermedad, sino el control sobre la expresión que pudieran tener en ellos la aparición de esta pandemia. En el tema de la adherencia, les decíamos que trabajamos no solo la adherencia a los tratamientos clásicos, a los tratamientos del propio padecimiento, sino la adherencia a los patrones y a los modos de conducta necesarios y exigidos para el tiempo de la COVID. Sabemos que esto lleva toda una serie de retos, de desafíos, porque implica modificación de conducta que a veces están muy bien instrumentadas y que llevan también un proceso de modificación y de adaptación, a lo cual de forma general los pacientes fueron asimilando, teniendo en cuenta que se trabajó la categoría percepción de riesgo, o sea, en la misma medida en que las personas tenían una valoración adecuada de su riesgo, fueron desarrollando conductas promotoras y conductas protectoras. Aquí hicimos mucho énfasis en que la necesidad subjetiva de salud fuera adecuada y que no existiera, condicionado por el miedo y los temores, una necesidad subjetiva de salud exacerbada que realmente fuera foco de malestar e incluso de distanciamiento de las instituciones de salud. Eso fue algo que fue muy bien elaborado y muy bien manejado por todo el equipo de trabajo, porque los miedos, los temores por el contagio de la pandemia llevó a muchos pacientes a no querer el contacto con la institución y a otros que realmente necesitaban del contacto con la institución a desarrollar el llamado síndrome de la cabaña, que muy bien está explicitado y del cual no vamos a hablar porque se conoce por todos los presentes en este evento. Un tema al cual también le dimos mucho valor, como lo habíamos dicho anteriormente, es el tema de los estados emocionales, tanto la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, los sentimientos de culpa que a veces incluso aparecían en los pacientes por el cuidado que ellos requerían, en el cual sus cuidadores pues se mostraban fatigados, cansados y
trabajábamos la necesidad de ese apoyo como amortiguador del distrés emocional. Estos estados emocionales en ocasiones ni siquiera estaban relacionados con el padecimiento, sino que estaban relacionados con lo novedoso, la incertidumbre, el miedo, los temores al nuevo contexto y a la impronta que le está poniendo este padecimiento. Otro tema para el cual trabajamos muy estrechamente con nuestros pacientes fue el tema de la comunicación y las redes sociales. Había muchos pacientes que tenían una sobresaturación de la información, un abuso incluso de las redes sociales, y se estructuró un sistema de intervención encaminado a que la información es muy importante, la información es muy necesaria, la información permite la modificación de conducta e instrumentar modo de comportamiento adecuado, pero una información totalmente inadecuada generalmente lo que produce es pánico, miedo, desasosiego y mucho más temor. Las redes sociales hicieron en nuestro criterio un abuso de esta información y en ocasiones era hasta información contradictoria. Eso se estableció para cada grupo según padecimiento, y recordemos que muchos pacientes no solo tienen una enfermedad crónica, a veces hay una enfermedad crónica de base que está asociada a otras enfermedades y es lo que se llama comorbilidades. O sea, hay pacientes que pueden llegar a tener hasta 3 y 4 enfermedades crónicas. De hecho, se describe que pueden tener hasta 5 enfermedades crónicas. En este sentido, trabajamos en el tema de la comunicación, la necesidad de desarrollar lo que se conoce como las líneas telefónicas de ayuda y los grupos de WhatsApp. Estos grupos también funcionaron para pacientes con enfermedades crónicas. Estos pacientes refirieron grandes manifestaciones de satisfacción y de agrado por la información que se le iba dando a través de los grupos y cómo se pudo establecer en ellos un sistema, y se estructuró un sistema de influencia que le permitió ir adaptándose a los nuevos contextos. E incluso la ventaja de esto era que no tenían que salir de su entorno ni de sus casas, lo que ayudaba de alguna manera también a que ellos se sintieran pues mucho más seguros en su ambiente, en su confort, en su medio, y muchos pacientes salían de su casa solo cuando era necesario la cita con el médico. Esto llevó a que se reprogramaran las citas de asistencia médica y realmente aquellos pacientes que solo necesitaban de la presencia del médico se presentaran en las instituciones de salud, lo que fue también hecho de forma escalonada y a donde se establecieron pautas para que en las instituciones de salud existiera ese distanciamiento físico tan necesario y oportuno para poder controlar la enfermedad. Se trabajó también con los sistemas del autocuidado y la autorregulación de la salud, o sea, teniendo como base que en la estructura jerárquica motivacional apareciera la necesidad subjetiva de autocuidado y de responsabilidad en las primeras fases. O sea, eso permitió que la gente se hiciera cargo de su padecimiento y realmente pues contribuyeran a establecer patrones que le permitieran regular su conducta y con ello controlar la enfermedad. De forma general, se trabajó, como le habíamos dicho, con los pacientes en todas las áreas, en todas las esferas, y los sistemas de intervención fueron encaminados justo a preservar su calidad de vida y a minimizar las experiencias de sufrimiento. En este sentido, no solo se trabajó con los pacientes, sino también se trabajaron con los cuidadores, teniendo en cuenta varios protocolos, por ejemplo, las necesidades sentidas de los cuidadores, ¿verdad? El tema de la comunicación con los cuidadores dentro del entorno laboral y dentro del entorno familiar, porque en muchas familias a veces conviven varias generaciones y a veces el confinamiento podía ser fuente de generar un malestar. Y no, lo que queríamos era que realmente la mala solución de un problema no se convirtiera en un problema mayor. Y también se trabajó lo que se conoce como carga del cuidador, o sea, evitando justo que esos pacientes, esos cuidadores, no pudieran satisfacer adecuadamente las demandas y necesidades de sus pacientes. En relación con los profesionales o el equipo de salud, realmente aparecieron nuevas formas de trabajo. O sea, no, para nada es un secreto
que estas personas llevaban largas horas de jornada en su trabajo, que tenían que estar en contacto con algo que era desconocido, que era novedoso, que le generaba incertidumbre, y esto podía ser fuente de malestar y llevarlo a lo que se conoce con el nombre de desgaste físico, desgaste profesional o llamado síndrome del burnout, donde se produce una falta de realización personal, un distanciamiento entre los pacientes, entre los profesionales con sus pacientes, y esto puede llevar también a lo que se conoce con el nombre, como le habíamos dicho, de desgaste profesional. Estas largas horas de trabajo, estas condiciones de algo novedoso, de algo que era desconocido, también hacía que ellos sintieran ese malestar, teniendo en cuenta que podían vivenciar una serie de estados emocionales como podían ser la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la fatiga, no solo la fatiga física, sino la llamada fatiga por compasión también, o sea, y todo esto podía ir conllevando a que se desestructurara su modo de actuación. Por eso se instrumentaron a nivel de instituciones grupos de trabajo, grupos de psicólogos que trabajaban con los profesionales que brindaban ese tipo de asistencia a estos pacientes. En este sentido, se estructuró también una línea de ayuda para los profesionales de la salud a través de teléfonos directos y también a través de los grupos de WhatsApp. Existieron grupos de WhatsApp solo para profesionales de la salud, y de hecho en la temática cáncer, que es la que yo trabajo, se estructuró un grupo de WhatsApp para los trabajadores que atendían a pacientes con cáncer, donde iban apareciendo una serie de necesidades y de demandas que se fueron organizando y reorientando en función de las características de cada una de ellas. En aquello donde existió un cuadro que realmente rebasaba los comportamientos normales, por decirlo de alguna manera, y se manifestaban a través de síndromes o síntomas psicopatológicos, se pasaron a una atención directa, y incluso algunos se atendieron cara a cara con la debida precaución de los usos de medios de protección. Se trabajó con los profesionales la necesidad del autocuidado en ello y los usos de las medidas de protección, los usos de los equipos que se pusieron a su disposición, porque el hecho de que las personas tengan equipos de protección no quiere decir que los utilicen adecuadamente. Y eso fue muy importante porque el riesgo a su vida estaba a veces en el mal uso de estos equipos, cosa que realmente en nuestro país eso no sucedió, pero sí tenemos la constancia que en algunos países realmente muchas personas fallecieron a veces por falta de recursos de protección o por mal uso de lo que realmente ellos tenían. Otra área de trabajo que tuvimos con ellos fue el tema de los duelos y el tema de la muerte, porque si bien nosotros no tenemos esas cifras altas de muertos por la COVID, no es menos cierto que muchos estuvieron al borde de la muerte y los médicos tenían que estar preparados para trabajar con la muerte. Tema que para nosotros es harto conocido por trabajar la línea de psico-oncología, pero no solo lo trabajamos desde el cáncer, sino que también lo trabajamos en otras enfermedades crónicas, para que realmente los duelos no fueran duelos crónicos ni retardados ni duelos inhibidos, y con ello pues poder contribuir precisamente a la elaboración de duelos, los llamados duelos saludables. También se hizo énfasis en la importancia que ellos tenían de desarrollar lo que era la autorresponsabilidad, ¿verdad? El autocontrol y las medidas de autocuidado, como habíamos dicho. Eso se reforzó en muchos esquemas de intervención. De hecho, en la mayoría de los esquemas de intervención, con independencia de los objetivos que tenían, se trabajaban estos temas, primero para iniciar y después como refuerzos de conducta, utilizando diferentes técnicas de intervención psicológica. Por lo tanto, se hizo énfasis en que era necesario el trabajo en equipo, era necesario el trabajo interdisciplinario, porque el trabajo en equipo constituía un instrumento insustituible para cualquier momento, pero mucho más ahora para los tiempos de la COVID. Se trabajó el tema del clima sociolaboral, el apoyo social como motivador del distrés,
y realmente se hicieron intervenciones muy valiosas y que fueron muy bien acogidas por los profesionales. También trabajamos los temas de los afrontamientos, esos afrontamientos individuales que permitían que las personas fueran ajustándose a los contextos y a las dimensiones de las exigencias de su momento. Por lo tanto, como le habíamos dicho, el trabajo en equipo vino a sustituir, vino de alguna manera a implementarse como una necesidad imperiosa que permitía reorganizar, redimensionar, redistribuir, reacondicionar incluso muchas de las estrategias que ya nosotros veníamos trabajando anteriormente. Por lo tanto, se ha fortalecido el equipo de trabajo y el trabajo en equipo, teniendo en cuenta que cuando no se hace adecuadamente también puede producir el llamado desgaste profesional. De hecho, hay un psicólogo muy connotado que dice: has trabajado en equipo, enséñame la cicatriz. Por lo tanto, el trabajo en equipo y la comunicación adecuada también fueron temas de abordaje por nosotros durante la intervención. De alguna manera, estos fueron los temas que trabajamos tanto con pacientes como con familiares y con nuestros equipos de trabajo, que estaban en diferentes contextos, como lo habíamos dicho. Trabajamos a nivel primario, secundario y terciario, siempre tratando de que fueran adecuadas las referencias y contrarreferencias de cada paciente, precisamente con el objetivo de preservar su vida y acogernos a las normas de trabajo en tiempos de la COVID. Muchas gracias. Como habíamos dicho, bien interesante esta intervención de la doctora Yanta, que nos conduce a pensar en la integración que se da en las acciones de la psicología de la salud en Cuba en los 3 niveles de atención que nuestro sistema de salud tiene: el nivel de atención primario, el nivel de atención secundario y el nivel de atención terciaria, buscando integración, buscando un seguimiento, buscando la coordinación de las actividades y estableciendo pasos a seguir para cada nivel de atención de salud. Esto nos lleva directamente al órgano rector de la salud pública en Cuba. Al órgano rector de la salud pública, porque la salud en Cuba es pública. Y para ello, un especialista de excelentes quilates, la profesora doctora Olga Esther Infante Pedreira, presidenta de ALACSA, Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, miembro de la Junta de Gobierno de nuestra sociedad, investigadora auxiliar, profesora auxiliar y especialista de 2º grado en Psicología de la Salud. Ella nos va a plantear cómo desde el Ministerio de Salud Pública y a través de las direcciones de salud mental y de ciencia y técnica se estableció el trabajo y las pautas del trabajo, o se establecieron las pautas del trabajo psicológico con los diferentes sectores, y cómo estas acciones tuvieron amplia cobertura nacional, amplia cooperación desde el nivel central con todos los niveles provinciales y de las provincias a los municipios, y cómo hubo un mecanismo de retroalimentación permanente para esclarecer ideas. Muchas provincias plantearon protocolos, proyectos de protocolos, proyectos de actuación, proyectos de APK, que le fue permitiendo al Grupo Nacional Permanente, de la que ella y la doctora Yanta y la doctora Teresa formaron parte, para tributar de una manera objetiva, de una manera científica, de una manera estructurada, tributar a todo el trabajo que se vino haciendo y que se está haciendo y que se mantendrá, porque el problema de la pandemia no ha terminado. Entonces, la profe Olguita se va a dirigir a ustedes y con una intervención muy necesaria y esclarecedora desde las políticas públicas, desde la intersectorialidad
desde la universalidad de nuestro sistema de salud, con componentes específicos y componentes reales. Un saludo cordial desde Cuba, con la satisfacción de poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido en nuestro país en el enfrentamiento psicosocial a la pandemia por COVID-19. Como el doctor Cobian se refirió en la presentación, yo voy a hacer alusión a el trabajo desarrollado desde el Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública, o sea, como todos conocen, el sistema de salud cubano, un sistema gratuito, universal, con cobertura nacional, y que desde antes, incluso desde principios de año, en enero, cuando ya se daban las primeras noticias de esta enfermedad, el Ministerio de Salud Pública comenzó a realizar acciones preparándonos para la posible presencia en nuestro país de la epidemia. Ya en el mes de marzo comienzan los primeros casos y ya se había desarrollado una serie de estrategias, y desde esos inicios la psicología de la salud ha estado presente. O sea, a través de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, el Grupo Nacional de Psicología y la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud han tenido una participación estable, sistemática, permanente en todas las estrategias que se han desarrollado en el Ministerio para el enfrentamiento de esta lamentable situación. Tratando de hacer un esfuerzo por sistematizar en poco tiempo las acciones que se han desarrollado desde la psicología de la salud ante esta pandemia, vamos entonces a mencionar algunas de estos aspectos que han caracterizado la integración de la psicología. Hay un hecho que constituye una fortaleza y que considero que debe ser como el primer elemento a tener en cuenta, y es el hecho de que cuando se establece la epidemia en Cuba, el 11 de marzo comienzan a identificarse los primeros casos. En Cuba existen, o sea, dentro del Ministerio de Salud Pública contamos con 3.500 psicólogos que en diferentes posiciones, instituciones y niveles de atención prestan su ayuda, ¿verdad?, profesional en esta institución. Eso permitió la incorporación rápida, ágil, inmediata de estos psicólogos a las acciones que se pautaron desde sus diferentes posiciones, porque cabe destacar que nunca dejaron de trabajar. O sea, estos psicólogos de manera presencial se mantuvieron en las instituciones de salud prestando su ayuda en la atención primaria a las familias, en las comunidades. No se cerraron nunca las consultas, en los hospitales atendiendo a otros pacientes, y en las instituciones que se destinaron para la COVID, pues también formando parte de los equipos multidisciplinarios que se encargaron de apoyar por las diferentes vías posibles tanto a los trabajadores como a los pacientes en esta situación. O sea, esto es una fortaleza que consideramos que de alguna manera determinó la incorporación rápida de los psicólogos ante esta emergencia en salud. Otro aspecto importante es que en todo el país, o sea, durante esta epidemia se establecieron estrategias nacionales que fueron comunicadas a través de la Dirección de Salud Mental del Ministerio, a través de teleconferencias, a todas las provincias del país, a todos los grupos provinciales de psicología, a todos los capítulos de la Sociedad de Psicología de la Salud, donde se fue capacitando, orientando, socializando protocolos de actuación ante las diferentes situaciones, y esto permitió, bueno, la cobertura nacional, que en todo el país desde el primer momento se empezaban a desarrollar estas acciones, que no niega la iniciativa y la creatividad de las provincias que adecuaron sus acciones a las características de sus territorios, así como a las fortalezas
que dentro de las provincias, bueno, tienen en el área de la psicología, ¿verdad? Determinadas colegas que tienen una experticidad importante y que han hecho un trabajo sistemático en diferentes áreas y que en este momento, pues, permitieron que esos territorios pudieran tener avances y alcances mayores en esta situación. Otro aspecto importante es que desde el primer momento se trabajó con la población en general, incluso antes de tener casos de COVID y ya después de diagnosticados los primeros casos, en la educación sanitaria, o sea, en la asesoría a los medios para que los mensajes no fueran alarmistas, no generaran un miedo que paralizara el comportamiento de las personas o evadiera la información, y por el contrario, que las personas hicieran una gestión adecuada de la información por vías autorizadas, confiables, sin sobreconsumo de la información, y por otra parte generando la percepción de riesgo y la elevación de la autorresponsabilidad y del autocuidado. O sea, estas fueron medidas que desde el inicio se han mantenido, ya que en cualquier etapa de esta epidemia, pues es imprescindible tener esta posibilidad de verdad de autocuidarse, de autoprotegerse, de sentirse responsable de su propia salud y de tener una adecuada percepción de riesgo. En cada momento de la epidemia, en cada fase por la que ha transcurrido el país, las acciones se han adecuado a las exigencias del momento. Por ejemplo, cuando comenzó la transmisión comunitaria, pues se realizaron y se desarrollaron toda una serie de acciones y de medidas. Asimismo, en la fase de recuperación, ya algunas provincias de nuestro país están en esta fase, y es una fase donde hay que asimilar una nueva normalidad y hay que asimilar nuevos códigos de comportamiento que implican modificaciones en el estilo de vida, y por lo tanto en cada uno de los momentos de la epidemia se han adecuado las acciones a la situación, ¿verdad?, las exigencias que demanda ese momento. Por otra parte, algo que ha caracterizado también el trabajo de los psicólogos es que ha abarcado a toda la población, o sea, ha habido acciones dedicadas a toda la población como esta de las que acabo de expresar, pero también han estado dirigidas a grupos vulnerables como los adultos mayores, los niños, los enfermos crónicos. Después va a hacer referencia en particular a este grupo, y también, por supuesto, a las personas que tuvieron que aislarse por ser sospechosos de la enfermedad, así como las personas hospitalizadas con la enfermedad, en que con las vías posibles, telefónicas, de asesoría a los grupos de profesionales que estaban en la primera línea, pues también los psicólogos han participado. Con las familias de los profesionales, las familias de los enfermos, y con las situaciones de duelo por las que han transitado personas y familias al, la lamentable consecuencia de la muerte por la COVID-19. También un aspecto muy importante ha sido el trabajo desarrollado con los profesionales de la salud. O sea, los profesionales de la salud, particularmente los que han estado en la primera línea de atención, han recibido toda una serie de acciones de apoyo psicológico para conservar y preservar su salud mental. Otro aspecto importante que ha caracterizado la atención que ha dado la psicología en esta situación ha sido el uso de la tecnología de la información y la comunicación. O sea, se ha apelado a la teleatención y se han brindado a través de diferentes vías apoyo psicológico a las personas, familias, ¿verdad?, que lo han necesitado. Se estableció una línea de ayuda que funciona 24 horas por psicólogos entrenados en este tipo de atención, que tiene una cobertura nacional, o sea, de cualquier provincia del país pueden
hacer uso de esta llamada y que reciben una serie de orientaciones que les permiten, bueno, lidiar con todo el estrés que conlleva el confinamiento, la amenaza de enfermar, del contagio y todas las consecuencias que sabemos que en el orden emocional ha tenido esta enfermedad. También se han utilizado grupos de WhatsApp, no voy a extenderme mucho en esto porque también va a ser abordado en esta mesa, y se han hecho también uso de las comparecencias televisivas por expertos. Hemos tenido incluso espacios en programas que tienen una alta teleaudiencia, con una presencia estable y sistemática de expertos que han abordado, bueno, todos los temas, ¿verdad?, importantes en este sentido, orientaciones a padres, a familias, a adultos mayores, a enfermos, herramientas para poder lidiar con la ansiedad, para poder manejar estas tensiones emocionales, modificaciones de estilo de vida, rutinas diarias, dando alternativas para poder, bueno, pasar lo mejor posible y sin lamentables consecuencias este periodo. Y de la misma manera, a través de la radio también ha habido presencia sistemática en programas de psicólogos que han también brindado orientación. Se han elaborado muchísimos materiales impresos, manuales, plegables, carteles, que ayudan también a la información pertinente en este sentido. Se han elaborado aplicaciones para Android para poder autopesquisarse sus estados emocionales con orientaciones precisas ante determinados síntomas, con evaluación del autocuidado, hasta dónde nuestra familia se está cuidando correctamente o no. O sea, ha habido muchísimas iniciativas en este sentido que se han divulgado, se han socializado para que estén al alcance de toda la población. Un aspecto importante también en la atención a la población ha sido la posibilidad de contar con psicólogos de otros sectores. O sea, este ha sido un momento en que nos hemos unido psicólogos de diferentes organismos, del Ministerio de Educación Superior, de todas las universidades, de instituciones de investigación, de la Facultad de Psicología, por supuesto, de las otras sociedades científicas, como por ejemplo la Sociedad de Psicólogos de Cuba, y juntos hemos encaminado todos los esfuerzos por poder contribuir a, bueno, la mejoría de la salud mental de la población. Y esto ha sido una fortaleza también, porque se han generado vínculos que posiblemente queden ya para siempre, y que lo que provocan es precisamente la elevación, ¿verdad?, de la calidad de la atención que se brinda, de poder compartir experiencias de diferentes miradas. Esto ha sucedido también no solo con psicólogos, sino con otras instituciones, y hemos podido abordar los factores psicosociales con una mirada integral, donde han estado demógrafos, geógrafos, psiquiatras, trabajadores sociales, pedagogos, y en conjunto se han elaborado estrategias que constituyen realmente una fortaleza, y que ha sido posible porque, bueno, un principio de la salud pública cubana es la intersectorialidad, y en situaciones como esta pues se pone, por supuesto, de manifiesto en toda su grandeza. Y esto considero que ha sido una característica importante. Ha habido también una intención de capacitación, o sea, se han establecido teleconferencias desde el Ministerio de Salud Pública para poder llegar a todas las provincias y poder asesorar, capacitar a los psicólogos de los grupos provinciales y de los capítulos para que conozcan, bueno, se han explicado los protocolos de actuación que se han generado a partir de todo esto, donde se han establecido protocolos de actuación para diferentes situaciones, y esto ha podido divulgarse de una manera rápida a través de estas vías, además de hacerles llegar materiales también, publicaciones que refuerzan estos conocimientos, sobre todo en
la psicología en el manejo de situaciones de emergencia y desastre, terapias cognitivo-conductuales para el manejo del estrés y la ansiedad, aspectos de autocuidado y autorresponsabilidad, manejo del duelo. O sea, hay toda una serie de temas que han sido emergentes en esta situación y que se ha dado la posibilidad de una capacitación rápida. Y otro aspecto que no quisiera dejar de decir, porque considero que es importante, es la creatividad en cuanto a la producción científica. O sea, ha habido un impulso de la creación científica en este tiempo, y lo más importante es que los resultados de esos proyectos, de esas investigaciones, se han socializado de una manera ágil, que ayudan a la toma de decisión de los directivos, pero también a elevar la calidad de la atención que estamos prestando. O sea, se ha hecho también a través de teleconferencias, algunos simposios, donde hemos compartido en todo el país las experiencias de las investigaciones que se están haciendo, y se han socializado de cualquier forma, de manera que a todos nos lleguen esos resultados tan importantes y tan valiosos, que en cualquier lugar del país pues aportan a esta situación que es nueva para todos y que es un aprendizaje constante, del cual tenemos mucho todavía que aprender, porque todavía lamentablemente la situación se mantiene, pero que nos permite ir perfeccionando nuestras herramientas de trabajo para prestar un mejor servicio, que es en definitiva el objetivo que tenemos todos los psicólogos de la salud: poner nuestra disciplina y nuestra profesión al servicio del bienestar de la población. Como han podido observar ustedes, a través del desarrollo de estas intervenciones de las distinguidas profesoras Teresa Isabel Lozano Pérez, María del Carmen Yantá Abreu y Olga Esther Infante Pedreira, y las que he podido realizar yo en mi condición de moderador de este foro, hemos expuesto acciones que hemos venido haciendo de una manera integrada, de una manera compartida, para lograr dotar de recursos afrontativos a los sectores que definen la política de salud en este país, ayudarlos en su toma de decisiones y desarrollar al mismo tiempo toda una serie de acciones que permitan materializar el objetivo de mantener una población bajo circunstancias extremas, bajo las circunstancias de una crisis sanitaria, de una crisis de carácter tácito y desbordante, porque no estábamos preparados para ello. Acciones que permitan paliar, acciones que permitan amortiguar, acciones que permitan disminuir el impacto, pero dotar al mismo tiempo de recursos afrontativos, no solo a los estamentos directivos y decisores, sino a la población, a los equipos médicos, a los profesionales de la salud, a los psicólogos, a la familia, a los niños. Y entonces, ¿qué nos queda por decir? Desde el primer momento se hizo una declaración conjunta del Grupo Nacional de Psicología de la Salud y de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, dirigida a las autoridades del Ministerio, exponiendo nuestra disposición para afrontar las complejas tareas en el orden de nuestra ciencia y profesión con la salud del pueblo cubano. Y cuando digo salud del pueblo cubano, incluyo a todos los sectores que se pudieran ver afectados por esta pandemia. Pero al mismo tiempo, no fue un coto particular de nuestra sociedad como Sociedad Cubana de Psicología de la Salud que nos diera el derecho de excluir a nadie, porque se hizo luego de esta primera declaración conjunta, otra declaración conjunta de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud con la Sociedad Cubana de Psiquiatría, con la Sociedad Cubana de Psicología. Y la intervención nuestra a través de foros,
a través de la prensa, a través de la radio, comunicando, orientando, asesorando, permitió desde el ángulo de nuestra ciencia y profesión poder brindar a las más altas autoridades del país mecanismos, recursos, conocimientos, herramientas para poder afrontar una pandemia que, como todos sabemos, ha cobrado vidas en miles, en cuantía de miles en todo el mundo. Y felizmente en Cuba los fallecidos están por el orden de los 190 y tantos, casi llegando a 200. Y nos duele en el alma que los compatriotas hayan podido fallecer. Y casi siempre han fallecido por las complicaciones que la enfermedad manifiesta, pero también por el nivel de infectación cuando las personas no han sido disciplinadas y no han tenido bien a su favor y en su conducta el concepto de riesgo, el concepto de amenaza y la seriedad del problema. Y justamente a eso han estado empoderadas nuestras acciones y dirigidas nuestras acciones. Y más que empoderar nuestras acciones, dirigir nuestras acciones para empoderar a toda la población de esos mecanismos y de ese criterio de riesgo, de ese sentido de riesgo, de esa necesidad de conciencia de riesgo que esto establece. La prensa escrita, la prensa radial, la prensa televisiva ha sido testigo de todo este accionar. Miércoles tras miércoles, sábado tras sábado, en los espacios estelares de la televisión cubana, nuestros especialistas han estado brindando información. Todos nuestros especialistas han estado brindando información día por día. Y los manuales, los materiales didácticos, los materiales interventivos que se han elaborado por los especialistas de más alto nivel de nuestra ciencia han estado justamente ahí para brindar recursos de intervención y recursos de afrontamiento. Nos sentimos honrados por esta invitación en el marco de este Congreso Virtual de la CIP, pero nos sentimos sobre todo honrados de poder servir a nuestro pueblo con humildad, con amor infinito, con responsabilidad y haber aportado un granito, tanto así un granito a toda la aportación que nuestros directivos, nuestro ministerio, nuestra profesión, los psicólogos y las psicólogas de este país, las psiquiatras y los psiquiatras de este país, los médicos y las médicas de este país, los enfermeros y las enfermeras de este país, todos en un grupo monolítico, interactuando, compartiendo, desarrollando ideas y creando, hemos podido hacer para la salvaguarda de la salud de nuestro pueblo y vencer a este flagelo. La esperanza no puede caducar, la esperanza no puede morir. Y entonces, imbuidos de esperanza y conscientes de que hemos trabajado con amor infinito y con responsabilidad inmensa, damos las gracias a todos ustedes por permitirnos exponer estas ideas y ojalá que podamos seguir interactuando y aportando para reunirnos algún día en lo físico y poder cantar la victoria, poder brindar por la victoria, poder brindar por aquellos que no están y poder brindar por aquellos que dieron todo lo que tenían de sí para el logro de estos resultados. Muchas gracias.